el título que dice algunas reformas en tu vida de fe. Somos gente de fe aquí todos nosotros, por eso estamos aquí. ¿Por qué venimos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Porque hemos recibido el amor de Dios a través de su Hijo. Esa es una de las razones más grandes de venir a congregarse. También venir a descansar, porque nuestra mente está muy agobiada y muy activa durante la semana y necesitamos, y qué mejor en congregación con los hermanos, venir y descansar en Jesús. Pero bueno, el título que puse esta mañana es algunas reformas. No sé si hay alguien aquí que hace reformas en las casas, pero nosotros en nuestro templo, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como cristianos, tenemos que reformar algunas cosas para que nuestra fe, la fe, ya lo he predicado en otro momento, pero lo vuelvo a reiterar, para que nuestra fe mueva las montañas. Queremos una fe viva, una fe que obra, una fe que no es muerta, que hace maravillas. Y recordando el episodio ese tan hermoso cuando la mujer tocó el manto, ¿qué hizo Jesús? Poder salió, se liberó poder y fue sana en ese mismo instante. Esa mujer nos puede enseñar mucho hoy a nosotros después de 2000 años. Y ese poder está disponible en sociedad conmigo. Yo soy la que tengo la fe y Dios libera poder. Hay circunstancias en que hay personas que no tienen nada de fe, pero la fe de un familiar pues también obra el milagro. Gloria a Dios, qué lindo que es Jesús, porque tenemos el episodio de los 4 amigos del paralítico. Lo llevaron porque ellos tenían fe y rompieron el techo de esa casa y bajaron al paralítico y fue sano. Hoy, después de 2000 años, Dios nos sigue enseñando, nos sigue instruyendo de cómo hacer que esta fe que ya tienes, todos tenemos una medida de fe, y es una fe que hay que ayudarla con algunas cosas, es como un músculo, como una oportunidad he enseñado, que necesita ser ejercitado, nutrido con proteínas, y esa fe se va a hacer cada vez más fuerte, más activa, más eficaz para nuestras vidas como cristianos. Hemos cantado, ¿saben qué? Hemos cantado palabras que son salmos. Todos los salmos son cantos. Todo salmo es canto, es adorar con instrumento de cuerda. Se ve que David era un buen guitarrista, arpa, con el arpa. Entonces, son salmos. Y una de las maneras de reformar, hacer esa reforma en tu vida cuando necesitas un milagro, hacer como David, cantar al Señor, alabar al Señor. Y lo hemos leído en el Salmo 100, venir ante su presencia con regocijo, con cántico, con alabanza, bendecir su nombre. Ya lo dije al principio, alabando al Señor estás anticipando tu milagro, porque le estás diciendo gracias Señor, te adoro, gracias por tu bondad, gracias porque me sanas, me liberas, gracias. Y parece que el reino de las tinieblas que quiere oprimirte huye ante el canto del cristiano. Aleluya. Bien, entonces como empecé diciéndoles lo de David, saben que David nos ha puesto tantas maneras de cantar y alabar al Señor, pero hubo en una oportunidad, como sabemos que David era humano, con errores y defectos como tú y yo, pero era un rey y era un ungido de Dios. Sabemos que muchas veces
no hizo la voluntad de Dios y las consecuencias le vinieron muy fuertes. En una oportunidad, él perdió su fe en su ejército. Ustedes saben que David en su adolescencia mató a Goliat, ¿no? Desafió todo un ejército filisteo. Pero luego cuando él tuvo sus hombres y fue rey y general, tuvo un ejército muy grande. Pero en una oportunidad, él temió de que su ejército estuviera débil, frágil, y cometió un pecado grave para Dios. ¿Y saben cuál fue? La incredulidad. Él, el rey David, que nosotros cantamos, no es con ejército ni con espada, mas con tu Santo Espíritu. Él sabía que en todos los salmos dice, no es la grandeza del caballo ni la multitud del ejército, es por tu nombre que vamos a librar las batallas. La batalla es del Señor. 5 palabras que necesitamos llevar siempre. Lo miro a él porque una vez le mandé un devocional y te quedó ahí. Cayó ficha, ¿no? La batalla que tú libras a diario también es del Señor. Pero en un momento David tuvo un desliz. Cometió algo que podría ser la incredulidad. ¿Y cómo aprender de esto? Mandó a censar al ejército, al pueblo de Israel. Eso le cayó muy pesado a Dios. Y me gusta porque, cómo a través de las Escrituras podemos entender, comprender los atributos de Dios, las virtudes de Dios, el amor de Dios, lo que le ofende, lo que le gusta, Y esto no le agradó a Dios, que él pasara algún censo. Y vamos a ver, en 2 de Samuel 24 dice así: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Es pecado la incredulidad. Gloria a Dios que estamos bajo la gracia, ¿no? Aleluya. ¿Cuántas veces dudamos nosotros de que la batalla es del Señor? Y nosotros por nuestras propias fuerzas intentamos hasta que nos rendimos, oramos, decimos, Señor, te entrego esta situación, y de repente nos quedamos relajados y se abre el camino. Pero así muchas veces somos obstinados y queremos con nuestras propias fuerzas solucionar lo imposible. Pero Dios es el Dios de los imposibles, aún hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Entonces le pesó el pecado a David. Y ustedes saben que en el Antiguo Pacto el pecado era muerte. La paga del pecado es muerte. Y no porque Dios no es un Dios de amor, sino porque es un Dios de justicia. Y no puede convivir el pecado con la justicia. Y entonces la paga del pecado es muerte. Pero Él es un rey ungido, un rey que tiene que dirigir toda una nación, y sucede algo que es bastante curioso. Le iban a venir las consecuencias y él tenía que escoger qué consecuencias era más leve a su pecado. Y esto es una revelación muy grande, porque hoy en nuestros días sabemos que el pecado trae consecuencias, pero nosotros hoy estamos en Cristo y creemos que esas consecuencias también están puestas en la cruz. Todas las maldiciones son esas consecuencias. Pero igual, si insistimos en la obstinación y en nuestra carnalidad, le damos entrada al mismo diablo para que te sacuda, para que te atormente, para que te enferme y todo esto, ¿verdad?
Pero vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Dice, estoy en el versículo 11. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve, di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. ¿Cuál de las 3 consecuencias escogió? La hambruna, el pecado trae hambre, pobreza. La otra consecuencia es estar en manos del enemigo, que te zarandee, que te haga lo que quiera de ti, que te atormente. Y la otra consecuencia era enfermedad, la peste. Son 3 cosas que uno dice, ay Dios, ¿por qué vas a mandar esto? Es que no, es que Dios retira su protección. Y viene todo eso. El pecado trae pobreza, exalta al enemigo en tu vida, se hace fuerte el diablo y tiene el poder, no nosotros, el Señor lo despojó en la cruz, o sea, le quitó toda autoridad sobre el Hijo de Dios. Por eso le digo, estamos en un tiempo maravilloso de gracia donde somos bienaventurados porque hemos creído sin ver a Cristo. Pero en ese momento él tenía que escoger. Y lo más interesante es que David dice, porque grandes son tus misericordias. ¿Qué significa misericordia? Misericordia significa que no te va a enviar el mal que tú mereces por ser un incrédulo. ¿Y qué pecado era? La falta de confianza que tuvo David y mandó a censar al pueblo. Que dicho sea de paso, como lo leí, dice en el versículo 9, y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500.000 hombres. Bueno, se los leo para que sepan que un censo pues era correcto. A ellos les tomó casi 1 año censar eso, hacer el censo a Israel, 9 meses de censo. ¿Saben lo que es un censo, no? Sí. Amén. Vale. Entonces David escogió la peste. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo de Dan hasta Berseba 70.000 hombres. Qué tremendo. A veces uno dice, Dios tiene que dirigir a los gobernantes. Necesitamos orar por los gobernantes, porque la causa de tantas maldiciones en los pueblos son las malas decisiones de los gobernantes. Y por eso en Timoteo, Pablo nos enseña a orar por las autoridades, por los que os presiden. Es muy importante. Dios te va a escuchar. Tienes que decirle a Dios que Dios le dé sabiduría, porque la consecuencia va a venir después a todo el pueblo. Y se murieron 70.000 hombres. David no, era un ungido. Y si ustedes leen después, más adelante, David dice, basta, Dios, basta, que no haya más peste, va. Como que clamó, y bueno, ustedes después lo leen, él vio a Jesucristo, el ángel de Jehová, protegiendo Jerusalén, y compró Jerusalén, y desde ese momento Jerusalén fue de Israel, la compró, era propietario, dice el nombre, él la compró y ¿qué hizo? Holocausto y sacrificio.
paró la mortandad. Gloria a Dios. Bueno, entonces, ¿a dónde quiero ir? La fe nuestra al día de hoy es algo, un don que hemos recibido, porque cada vez que hemos oído la palabra, que hay un Salvador, hemos recibido a Cristo. Y junto con el Señor Jesús hemos recibido el don de fe y el fruto de fe. Don y fruto. El don es para beneficio de la iglesia. Los dones de fe. El don de fe es para que tú mismo te beneficies de los milagros que puedes a través tuyo el Señor hacer en tu vida y en los demás. Y el fruto, que sabemos que el fruto del Espíritu que ya está en ti, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ese fruto también le glorifica. Eso es porque si tú ejerces en la fe, que no es muerta, sino que es viva, sube al Señor como una gloria. Dios quiere hacer el milagro a través tuyo. Como la mujer que tocó el manto. Ella se dijo a sí misma, si tan solo tocar el borde del manto, seré salva. Y vamos a empezar, son 12 puntos. Ahora empezamos, no se me duerman. Vamos a empezar ahora las 12 reformas. Amén. Muy bien, en principio la primera reforma es creer. Es mucho más importante que estar rogando, porque si creemos, la fe obra. Esto les va a resultar algo extraño, pero creer que Él mismo llevó, que dice en 1 Pedro 2:24. Si alguien lo lee en voz alta, ¿lo tienen ahí, no? Sí. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Él mismo llevó todo, ya está hecho. Es un hecho. Necesito establecer y creerlo, que Él mismo llevó sobre el madero todas nuestras enfermedades y, por supuesto, toda maldición, como siempre estamos hablando. Porque si nosotros estamos en una actitud de, por favor, rogar, es como que estamos pensando que Dios no quiere soltar la bendición, que la quiere retener hasta que te vea tan destrozado en el suelo y ahí sí yo te voy a dar. Estamos equivocados. Creer que ya está hecho y dar gracias, como dijimos al principio, gracias Señor, porque yo creo en lo que has hecho en la cruz, es más efectivo, aunque todos tendemos a rogar, ¿verdad? Todos, nuestra tendencia es, cuando vemos algo imposible, es estar desesperado y rogar. Pero si tú verdaderamente crees en tu corazón que Él ya lo hizo, la mujer que tocó el manto creyó. Porque si nosotros vamos a ese pasaje, oyó de Jesús, primero oyó, y ella oyó que Él sanaba, entonces hizo lo imposible para atravesar esa multitud, arrastrándose para tocar el manto. Creyó, no vemos allí ningún tipo de ruego, creyó, tu fe te ha sanado. Y esto honra al Padre que envió a su Hijo, porque estás creyendo en que esa obra que hizo Jesucristo es para que tú vivas en bendición. Él mismo llevó, y para que vivas y tengas esa certeza que te ha justificado. Marcos 9:23, al que cree, que dice, por favor, en voz alta. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Si puedes creer, al que cree, todo es posible. Y este es un episodio que ustedes deberían leer en la Biblia, cuando un padre trajo a su hijo lunático y que nadie podía curarlo, ni siquiera los discípulos. Esto es para hacer una enseñanza maravillosa, pero Jesús le dice, al que cree, todo le es posible. Amén. Muy bien, el segundo punto. Tú necesitas hacer una reforma en tu vida, y que es que creas firmemente en tu nueva identidad. ¿Tú eres qué? Un hijo de Dios, ¿verdad? Tienes una identidad, un carnet
primera identidad, ciudadano del reino de los cielos, por la sangre del Cordero, de Jesucristo. Entonces, si tú tienes esa identidad nueva, tú en Romanos 8:37 dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel, de Jesucristo. La batalla es del Señor. Somos vencedores por medio del poder de Jesús. Sabemos que tenemos muchas batallas, a veces contra la desesperanza, batallas contra la depresión, contra la pobreza, contra todo este mal que hay en este mundo. Por medio de Jesucristo eres más que vencedor, porque tu identidad es ser un hijo de Dios. Y dice también en 1 Corintios 5:17, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, perdón, ese no es. 2 Corintios 5:17, ¿cuál es? De modo que si alguno Esa. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Una nueva identidad. Todo lo viejo pasó. ¿De qué está hablando de lo viejo? El viejo hombre es aquel hombre que no tenía conexión con Dios. Ese es el viejo hombre. ¿Recuerdan cuando leímos Ezequiel? Os pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y preceptos, pero porque puso un espíritu nuevo. Tú eres una nueva creación. Pero tú te ves y te dices, no, yo la verdad que me sigo enfermando, yo sigo a veces pecando y no te ves nuevo, pero sí, tú tienes una nueva identidad en tu espíritu. Lo que tu carne necesita es restauración. Lo que tu alma necesita, que el alma es mente, voluntad y emociones, es renovación. Renovar tu mente, restaurar tu cuerpo siempre con la fe en nuestro Señor. Por lo tanto, una fe buena, efectiva y productora de milagros es cuando tú tienes bien claro y segura tu identidad en Cristo Jesús. Vamos a la tercera. Esto lo hemos visto durante la semana. Creo que hemos estado allí batallando con los miedos, con la fe. Fe, miedo, miedo, fe. A ver, los miedos. Los miedos necesitamos reemplazarlos. Porque como humanos tenemos miedos. Y eso lo hemos visto en los estudios bíblicos. Miedo a todo. A la enfermedad, al dolor, al fracaso, al futuro, a las guerras, al volcán que está en erupción, miedo, tenemos miedo y necesitamos ese miedo reemplazarlo por todas las promesas maravillosas del Señor. Y dice en 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, el espíritu nuevo que hemos recibido no es de miedo, no es de temor. Hijo de Dios, tienes una identidad, eres más que vencedor. Pues no tienes ese espíritu de cobardía. Entonces, el miedo necesitas echarlo fuera. Puedes considerar que el miedo muchas veces es un espíritu demoníaco que puede influir en tu mente. ¿Por qué no? Lo dice la Escritura, espíritu de miedo. Y aquí en Lucas 10:19 dice que Dios nos dio el poder de hollar serpientes y escorpiones. Lo dice, ¿no? Si alguien lo lee en voz alta. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tenemos ese poder de hollar, o sea, pisar. Está debajo de nuestros pies el que quiere hacer daño al Hijo de Dios. Usa esa autoridad. Necesitas decirle al miedo fuera, en el nombre de Jesús. Yo creo y me mantengo en las promesas de Isaías 41:10, que dice, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. ¿Qué dice Isaías 41:10? Dice, o sea, podemos ganar la batalla del miedo con las promesas del Señor. ¿Lo dice? ¿Lo buscaste? No importa. Dice,
no desmayes, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bendito sea el Señor. Necesitamos reprender con autoridad ese miedo y decirle a nuestra alma: Dios está siempre contigo, y como dice David, contigo, Señor, desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Dice también en 1 de Juan 4:18, ¿te lo puse? Dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. O sea que si tú crees que Dios te ama, estás desalojando de tu mente y de tu espíritu ese miedo. En el amor no hay temor. Perfecto amor echa fuera el temor. Y ese amor necesitas tú creerlo. Estás aquí porque Dios te ama. ¿Has creído que Jesús te ama? El Padre dio a su Hijo por amor, porque de tal manera, no hay una medida tan grande que puso: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Es muy importante, porque cuando tú oras y crees firmemente que Dios te ama, el miedo tiene que estar desalojado, se tiene que ir, echa fuera en el nombre de Jesús, porque tengo un Dios que me ama. Otro es echarle a tu fe combustible. ¿Y cuál es ese combustible? Lo que hemos hablado, el amor, nuevamente. En Gálatas 5:6 dice: ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, ¿no? Dice así, sino porque Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Está hablando ese versículo muy poderoso, porque muchas veces nosotros creemos en esto: la circuncisión, la incircuncisión, sé que son obras. Yo tengo que hacer esto, me tengo que hacer aquello para que Dios me ame. Pero en Cristo, yo estoy en Cristo, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. La fe obra, la fe es acción. ¿Dónde encuentro el combustible para que funcione mi fe? En el amor. Necesitas creer en el amor de Dios y comienza tu fe a obrar, a producir los milagros. La fe obra por el amor. Cuanto más crees que Dios te ama, más tu fe va a producir milagros para ti mismo y para tu prójimo. Aleluya. Así que ese es el combustible. Y en 1 de Juan 4:16, que es el discípulo del amor, San Juan se apoyó en el pecho de Jesús, el discípulo. Y él habla mucho del amor, y incluso dice que Dios es amor. Y en este versículo dice: porque nosotros hemos conocido y creído. ¿Lo pueden leer? Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Y tú conoces verdaderamente que Dios te ama? ¿Tienes ese conocimiento, esa revelación? Pues primero está en la mente. ¿Y lo crees? Nosotros, dice Juan, hemos creído y conocido en el amor de Dios. Aleluya. Como dice la última parte del versículo, que está muy buena, porque y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El que permanece en amor. ¿Por qué permanecer? Porque muchas veces el diablo va a venir a decirte: eres un fracasado, Dios ya no te ama, mira, todo te va mal, le fallaste aquí. Permanece en ese amor, permanece, créelo continuamente, porque es un suministro constante. Es que la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es una comunión de amor, donde te has introducido por la sangre del Cordero a la familia de la fe. Entonces es amor, como hemos hablado ayer, ¿verdad? Si no hay amor en la crianza de los hijos, el tiempo, la dedicación, entender cómo son, Dios conoce nuestra condición, sabe de que somos polvo.
y nos tiene una gracia y una misericordia eterna en Cristo Jesús. Entonces, qué lindo es conocer y permanecer en ese amor. Otra reforma que tenemos que hacer es a la alabanza, que esto ya lo vimos al principio, que yo te puse el Salmo 100, pero también podemos ver en Hechos 16:23, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, algo sucedió en esa cárcel. Si alguien lo lee, por favor, del Hechos 16, del 20 al 26, es maravilloso. ¿Del 23 al 26? Vale. Hechos 16, a ver. Vamos a ver si no le dirigí mal, que a veces escribo. A ver, Hechos 16, a ver si está. ¿De cuál a cuál? Hechos 16, del 23 al 26. Y dice así: después de haberles azotado, vemos a Pablo y Silas que estaban predicando el Evangelio y los agarraron y los azotaron. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el seco. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya. Alaba a Dios. Si no tienes la canción en tu cabeza, invéntatela. Señor, te adoro a ti, eres grande y maravilloso. Tus obras son magníficas. No sé, ponerle una canción o poner un YouTube, que hoy 24/7 tienes adoración. Y empieza el enemigo, que es invisible, pero es real. Es real. A temblar y a huir ante la adoración, porque la adoración ya está hablando de un Dios de poder, que te va a romper las cadenas que el diablo quiere oprimirte en estos tiempos, enfermarte, angustiarte, ver. Cuidado con lo que ven tus ojos también, mira, porque eso debilita nuestra fe. Aleluya, alabar es algo importante para que tu fe esté activa y viva. Muy bien, creo que voy a terminar aquí. Tengo 8 puntos más, se me fue la hora, pero Dios creo que ha ministrado vuestros corazones y a través de esa incredulidad de David nosotros podemos hoy aprender de que la fe nuestra mueve las montañas. Y Dios nos dio todas las herramientas para hacer las reformas en nuestra vida para que esa fe sea activa, efectiva, eficaz, poderosa y transmita al mundo que no tiene esperanza en Dios. Transmitir esa esperanza. Esto que tenemos nosotros, esperanza viva. Viva. Esperanza en Cristo es una esperanza viva, no es un quizá. Quizá Dios no, es vivo, es real. Es esperar que el bien va a acontecer en tu vida, en tu casa y en tu familia. Aquí, dicho sea de paso, cuando Pablo y Silas se liberaron, el carcelero, ustedes lo siguen leyendo, el carcelero tuvo gran temor y se quiso suicidar, llamándose ¿cómo se dice? Una espada. Pablo le dijo, no hagas, Pablo y Silas, Pablo, no lo hagas. Y él le prometió, tú y tu casa serán salvos. Así que hay muchas cosas por aprender en el camino del cristiano y espero que en estos tiempos nuestra fe se fortalezca. Amén. Vamos a orar. Gloria a Dios. Oramos.
Poderoso Jesús, tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Hemos alabado tu nombre, hemos cantado que tú eres refugio en la tormenta, que venimos a reposar en ti, y tú eres el Dios poderoso, soberano de nuestras vidas, nuestras casas, nuestras familias. Bendigo a todos los que están aquí. Tú conoces, Señor, la circunstancia en que han llegado en esta mañana, tal vez con dificultades, con problemas, o tal vez no. Pero tú eres el Rey de sus vidas. Reinas tú con vida, paz. Gobierne cada corazón, tu Espíritu Santo. Hemos cantado el gozo del Señor en nuestra fuerza. Que se mantengan en una fe fuerte, en un gozo en medio de cualquier situación, a pesar de cualquier circunstancia, se mantengan firmes en la fe del Hijo de Dios, que mueve esas montañas, que hace lo imposible, que puede ayudar, levantar al caído, dar esperanza de vida y de gloria. Señor, bendigo a tu iglesia en esta mañana. Todos aquellos que no han podido llegar, también los bendecimos con ese amor infinito que tú tienes, y ayúdanos a que en esta semana nuestra fe obre por tu amor, por el inmenso amor. Señor, te encomiendo nuestras vidas, los trabajos, las familias, los proyectos, los sueños en tus manos poderosas. No queremos, Señor, que surja incredulidad en nuestros corazones. Queremos creer cada día más en que tú eres el Dios de los imposibles. Bendito sea tu nombre. Alabamos tu nombre, Señor, en esta mañana. Bendigo. Si hay alguien enfermo en estos momentos, Señor, creemos firmemente que en tus llagas fuimos nosotros curados. Señor, toca en esta mañana, toca la rodilla de Antonia, que se recupere por completo. Toca a mi hermana Lady, que está en el postoperatorio, Señor, que sea fortalecida, Señor, su cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Si hay alguien que tiene dolor de cabeza, también en el nombre de Jesús es desarraigado, porque tú eres poderoso, más poderoso que cualquier dolor de cabeza. Si alguien tiene miedos en esta mañana, en el nombre de Jesús, que sea desalojado, porque tú nos has dado espíritu de poder y no de cobardía. Bendito sea tu nombre. Si hay aquí en esta mañana necesidad de trabajo, tú eres el gran proveedor de todo, Señor. En el nombre de Jesús, seas abriendo el camino, abriendo las puertas de bendición material también. Seas tú, Señor, trabajando en cada corazón, en cada vida, en cada familia, en cada sociedad, en cada trabajo, en cada empresa, en esta mañana. Bendito sea tu nombre, todo te pertenece, multiplícalo tú, Señor, porque en tus manos todo se multiplica, todo es bendito, porque tus manos son gloriosas, benditas y sanadoras y poderosas para derribar cualquier enemigo que venga contra nosotros. Gloria en el nombre de Jesús. Te adoramos y te engrandecemos, Dios de los cielos, de la tierra y el mar. Gracias por habernos dado tantas cosas para relajarnos, para descansar y reposar en ti. Bendito sea tu nombre. Bendigo esta iglesia en tu poderoso nombre. Amén. 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 Dios te los bendiga. Gloria a Dios. Amén. Voy a finalizar aquí.